a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Parejas del mismo sexo en Aruba se podrán casar. Transformación social en Medellín junto con el colectivo Salvaje. Hay incertidumbre por parte de los migrantes en su paso de Colombia a Panamá. Fiebre de la selección Colombia, así se hacen los cortes de pelo de los jugadores. Emprendimiento latino en medio de la final de la Copa América. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados de Primera Plana, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener un tremendo fin de semana de la final de la Eurocopa y la Copa América. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con una noticia que llega desde Holanda, en donde la Corte dio sentencia de casación y de ahora en adelante Aruba podrá permitir matrimonio en parejas del mismo sexo. Hoy, 12 de julio, quedará marcado en la historia. La Corte Suprema en Holanda falló en 2 casos relacionados con la apertura del matrimonio a parejas del mismo sexo, tanto en Aruba como también en Curazao. Las 2 decisiones del Tribunal en Conjunto de Justicia de Aruba, Curazao, San Martín, Bonaire, San Eustacio y Saba, fechadas del pasado 6 de diciembre del 2022, que permitían el matrimonio para parejas del mismo sexo en Aruba y Curazao, han sido confirmadas. Este fallo se dio a conocer esta mañana. En Aruba y Curazao, la legislación actual solo permite el matrimonio entre un hombre y una mujer. En cada país, una organización defensora, junto con 2 personas del mismo sexo que deseen casarse, iniciaron procedimientos legales. Argumentan que la prohibición de que las parejas del mismo sexo se casen, mientras que las parejas de distintos sexos sí pueden, viola las disposiciones en contra de la discriminación consagradas en tratados internacionales y tanto en la Constitución de Aruba como también la de Curazao. El objetivo de estos procedimientos es permitir que las parejas del mismo sexo puedan casarse. El Tribunal de Primera Instancia de Aruba declaró que mientras las parejas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio, la falta de ofrecer una alternativa como una pareja registrada u otro arreglo legal viola los artículos 8 y 14 de lo que trata el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y constituye una conducta ilegal por parte del país de Aruba hacia los demandantes. Sin embargo, el día de hoy, después de que la Corte de Casación emitiera esta información, muchas personas en Aruba celebraron esta decisión de la Corte Suprema. Cambiando de tema, el día de ayer la primer ministro de Aruba recibió diferentes comisiones, entre ellos el Departamento de la Aduana, también de Kia y del Cuerpo Policial. Ellos le presentaron un proyecto de un nuevo manejo para lo que trata la unidad de K9 o la unidad de los perritos, ellos que vigilan y que también están entrenados para poder no solamente actuar en contra del mal, pero también vigilar nuestras fronteras. Ayer jueves, la primer ministra, señora Evelyn Weber Cruz, se reunió con el Departamento de Recursos Humanos y los representantes también del Departamento de la Aduana, de la Cárcel Kia y también del Cuerpo Policial sobre el tema de la unidad del Cuerpo Policial conocido como K9 o la unidad de los perros del gobierno de Aruba. La primer ministra explicó que ya por muchos años Aruba tiene esta unidad de K9. Actualmente, el gobierno de Aruba tiene 23 perros que han sido dados al servicio de la comunidad. Ellos trabajan para la aduana, Kia y el Cuerpo Policial. Cada departamento tiene su propio manejo y sus propias reglas y algunas son más beneficiosas que otras. Por ese motivo, la primer ministro dio a conocer que algunas semanas atrás fue notificada de los retos y los problemas que se tiene bajo la ejecución del manejo actual y por eso se reunieron de forma inmediata. El Departamento de Recursos Humanos, liderado por los trabajos de un nuevo manejo, conjuntamente con los sindicatos tanto de la policía, de la aduana y de la cárcel Kia. La mandataria indicó que allí tuvieron el honor de recibir la propuesta de este nuevo manejo y que quedó muy satisfecha consigo. Un motivo principal de este nuevo manejo es poner el bienestar del perro en primer lugar. Aruba tiene la ley de perros y todos los animales en Aruba tienen que ser tratados de una forma digna y es por eso que cuenta también para los perros que se encuentran en servicio del gobierno de Aruba y con este nuevo manejo se va a garantizar.
Medellín en Colombia se ha convertido como la ciudad de la transformación social que ha tenido y muy seguramente uno de los espacios que ha tenido esa transformación es la Comuna 13, un lugar ideal donde hay muchos grafitis que han sido plasmados por distintos artistas, pero donde se ve el emprendimiento y el empuje paisa. Allí también se encuentra un colectivo conocido como Colectivo Salvaje, en donde pudimos hablar allí con su director en el barrio latino. Me huele a la calle al humo barato, me huele al indio, al tabaco, me huele al azúcar, la caña y a tu sabor de piel morena. Bendición para las madres. Barrio Latino es tener la oportunidad de estar en medio de una comunidad, de sus texturas, de su cultura. Estamos en un ecosistema donde tenemos un café donde la razón es el cacao, tenemos una galería y tenemos una agencia creativa. Nosotros vemos que es muy importante estar en un barrio que visita el mundo, donde nos permita que nos conozcan y nosotros también aprender de otras culturas. Bueno, para mí, varios me hacen como la pregunta por qué nos movemos en diferentes artes o en diferentes expresiones, que como que es lo más grande que hacemos, en vista de por lo menos desde lo personal me gusta la música, tengo mi concepto pictórico y plástico. Para nosotros la obra más grande es Barrio Latino, porque nos exige desde todos los puntos cardinales, desde toda nuestra pasión, desde todos nuestros talentos. Comuna 13 es magia, es vida, es transformación, es esperanza, es estilo de vida y calidad de vida. De verdad que es un proyecto que nos llena muchísimo el alma y que podemos decir con muchísimo orgullo bienvenidos a este proyecto que hoy genera tanto cambio social, no solo en Comuna 13, sino a nivel internacional. Yo creo que hay algo muy bonito a resaltar y es que hoy empezamos a ser reconocidos por algo. Hoy somos parte de una sociedad y es bien gratificante seguir ese proyecto. Yo creo que hay algo muy bonito y es que acá podemos ser parte de algo. Acá la gente viene, se divierte, se entretiene, tenemos gastronomía, tenemos música, entonces es algo que facilita mucho espacio no solo para una persona adulta, sino familia. Empezamos nuestra ronda internacional con la incertidumbre que tienen muchísimos migrantes que utilizan la ruta desde Colombia para poder pasar hacia Panamá después de que allí colocaran alambres de púa para poder evitar que ellos continúen su rumbo. Y es que ahora existe un gran miedo de que de pronto las personas puedan utilizar otros pasos fronterizos para llegar hasta los Estados Unidos como su destino final. Miedo y zozobra reinan entre cientos de migrantes que se encuentran en Necoclí, paso obligatorio en territorio colombiano para cruzar la selva del Darién, luego de que las autoridades panameñas instalaran cercas con alambres de púas para impedir el cruce en la frontera en 4 diferentes puntos. No crea que todos los que estamos aquí somos delincuentes, como hay muchos que están allá que sí le hacen lo malo, ¿verdad? Venían mis hijos adelante, ya van adelante y entonces no lo vamos a alcanzar más nunca. Las autoridades en Turbo, Necoclí y Acandí, en el departamento de Chocó, temen que sus poblaciones se desborden y se presente una crisis humanitaria como la registrada en 2023. Somos conscientes que a partir de las decisiones adoptadas por el gobierno de Panamá, los represamientos van a ser una realidad. La Defensoría del Pueblo de Colombia llama a los gobiernos de Colombia y Panamá a buscar una salida para proteger a la población en tránsito. Las combinamos a activar las mesas de gestión y gobernanza migratoria, acciones de contingencia oportunas desde un enfoque humanitario, sin distinción alguna de nacionalidad. Pues hablando de este tema, Panamá también ha indicado que se están sumando nuevos requisitos y nuevas medidas para evitar que más y más migrantes sigan pasando no solamente por el tapón del Darién, sino que ahora existe cierto miedo de que los migrantes utilicen las rutas marítimas para poder llegar y pasar hacia Panamá, pues allí podrían de pronto también ahogarse y esa es la preocupación que tienen.
Estas son las imágenes que corresponden a las labores de despliegue de patrulleras de los Servicios Nacional Aeronaval y de Fronteras para que recorran y vigilen en las costas del Caribe y el Pacífico panameño, y esto por orden del ministro de Seguridad, Fran Ábrego, y siguiendo la instrucción del presidente José Raúl Mulino. Con esto se reforzaría el cierre de al menos 5 pasos en la frontera con Colombia. Que todo lo que pase en nuestro territorio es nuestra responsabilidad. Panamá no puede continuar siendo cómplice por negligencia del gran negociado que tiene el crimen organizado con el tráfico humano que se da en la frontera. Y si ahora hay que cuidar que ellos van a buscar unas rutas alternas, bueno, también tenemos que custodiarlas. Esa es parte de nuestra soberanía. No se es Estado descuidando las fronteras. Eso es así. Y los otros países, que son los que expulsan a sus nacionales, tienen una mayor responsabilidad que nosotros mismos y hasta ahora no la han cumplido. La instrucción del despliegue de patrulleras en las costas panameñas se produce luego que el expresidente colombiano Ernesto Samper y el actual mandatario de Colombia, Gustavo Petro, aseguraran que el cierre con alambres con púas provocará que haya migrantes ahogados en el mar, buscando como sea la forma de seguir su ruta a Estados Unidos. Bueno, pero es que ahora les está tocando en su propio territorio. La pregunta es, ¿qué hacen ellos para contribuir a que el problema humano no sea creciente? ¿Qué hacen ellos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. No, el papel de ellos no es enfocarse en Panamá, es enfocarse cada uno en sus países y luego ver la cooperación internacional para darle a esto la atención humana que corresponde. Pero no pueden culpar a Panamá por tener responsabilidad respecto a su soberanía. Y es que hablando de este tema, más de 50 migrantes fueron rescatados en las últimas horas por la Guardia Costera, quienes a través de las lanchas se dieron cuenta cómo ellos estaban a punto de ahogarse y llegaron rápido a rescatarlos. El informe es de La Voz de América. En aguas de entre 20 y 21 grados Celsius y arbustos a las orillas del Río Grande, también conocido como Río Bravo en México, fueron sorprendidos 54 migrantes, quienes recibieron ayuda de cuerpos de emergencia. Nadie corría peligro de ahogarse. Sin embargo, 5 o 6 sufrían hipotermia porque llevaban en el agua entre 3 o 4 horas. Condiciones de inminente riesgo a la que los traficantes humanos exponen a los migrantes. Los migrantes tienen la tendencia de meterse en el agua y esconderse en esos juncos y sufren de agotamiento, y una vez que entran al agua no pueden salir. Es un río muy peligroso, es a lo largo de esta frontera. Especialmente en Texas, muchos migrantes mueren ahogados. No es tragedia solamente para los migrantes, en muchos casos para nosotros también, donde oficiales han sido ahogados porque ya intentan entrar a rescatar a alguien y también se hunden ellos. Los riesgos son latentes y organizaciones proinmigrantes señalan que muchas personas lo saben al emprender la travesía. Tenemos conocimiento de que las jovencitas de 12 años para arriba vienen tomando pastillas para prevenir cualquier embarazo porque saben que cualquier cosa puede pasar en el camino. Son tantas las necesidades y la falta de oportunidades en nuestros países que los riesgos los ponemos a un lado. La administración Biden hace poco más de un mes emitió una orden ejecutiva para denegar la posibilidad de solicitar asilo cuando por 7 días consecutivos haya más de 2.500 aprehensiones por cruces ilegales. En otra información, las autoridades de los Estados Unidos ofrecieron millonaria recompensa. Estamos hablando de millones de dólares por los 3 cabecillas que conforman el Tren de Aragua. Pues esta reconocida banda criminal que tiene azotados a muchos a nivel internacional. Por ese motivo, las autoridades en Colombia recibieron esta petición por los Estados Unidos. Buenos días a todos. El gobierno de Joe Biden reconoció que el Tren de Aragua ha expandido su red delictiva por toda Sudamérica y ahora alcanza a Centroamérica y Estados Unidos. Esa preocupación llevó a que Estados Unidos ofreciera una recompensa de $12 millones por información que conduzca a sus 3 cabecillas principales, aproximadamente 48.000 millones de pesos. Una organización delictiva transnacional que contribuye al miedo y desconcierto y es un obstáculo para la población de Colombia y de nuestra región.
Con esta carta, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la recompensa de $5 millones por alias Niño Guerrero, el principal cabecilla, $4 millones por alias Johan Petrica y $3 millones por alias Giovanni. Mientras tanto, el hermano de Niño Guerrero fue extraditado desde España a Venezuela, también integrante de esta organización dedicada al tráfico de personas, homicidios, extorsiones, minería ilegal y narcotráfico. Estamos debilitando, donde la inteligencia nos diga y nos hable de su presencia por información que la comunidad nos ha suministrado, que ha sido de vital importancia, la policía actúa con la fiscalía. El gobierno norteamericano también incluyó al Tren de Aragua en la lista Clinton. Tijuana se encuentra centrado allí en la mitad desde México y los Estados Unidos, en donde muchísimos migrantes llegan como un espacio y un lugar donde ellos pueden encontrar refugio antes de continuar con su paso hacia los Estados Unidos. Sin embargo, hay un grupo de musulmanes que allí abrieron una mezquita y un espacio ideal para que de pronto los migrantes que profesan esta religión también puedan tener un lugar de concentración. Tijuana. En ese mosaico multicolor hay un rincón musulmán. Está a escasos 210 metros de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Es el albergue Azabil, el único refugio exclusivo para migrantes de la comunidad musulmana. Sobre todo por las guerras, o por cuestión religiosa, por cuestión política, también ellos tienen necesidades. Entonces ahorita hay mucho flujo, mucha gente que viene de los países donde existen las guerras. En un ambiente que de inmediato nos transporta a aquellas latitudes, encontramos una mezquita dentro del albergue. Aquí, la mayoría profesa el Islam. Como ellas se cubren, no tener un espacio donde quitarse su velo, donde rezar. Los hombres, pues no, un área donde rezar también. La comida era mucho problema porque acuérdate que no comemos puerco. Entramos a la cocina. Un platillo típico los lleva directo a casa, aunque estén a miles de kilómetros de distancia. Please tell us what are you cooking today? Yeah, we're making a dish, a Palestinian dish called maklouba. It's made a lot of different ways, but typically there's a lot of vegetables, and it's cooked with rice and meat. And everyone has a story, and we all deserve the same rights and the same freedom hasta la liberación. Okay. Cambiemos de tema, pues esta Copa América 2024 y la final que ya hace este domingo se está tomando los últimos rincones del mundo. Por ejemplo, en Colombia la fiebre está muy alta debido a que nuestra selección Colombia también se encuentra en la final y por ese motivo muchas personas decidieron hacerse el corte de los jugadores. Solo utilizando una máquina de peluquería y una navaja, Pedro Tecillo, un barbero de 28 años de edad, transforma la cabeza de sus clientes en un lienzo de pintura. ¿Qué realismo quieres hacerte, Michael? Quiero plasmarme en mi cuero cabelludo a Luis Díaz, James Rodríguez y Muñoz. En este, deja plasmados en cuestión de pocas horas los rostros de los jugadores de la selección Colombia, teniendo como guía una fotografía. Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz son los más pedidos por sus clientes. Por medio del teléfono yo me guío por una imagen, miro, calculo dónde están los brillos y lo plasmo en el cuero cabelludo de la persona. Dice Pedro que desde niño se inclinó por la pintura y se siente cómodo dibujando rostros en el cuero cabelludo de quienes lo contratan. Llevo varios años educándome y he aprendido bastante, nuevas técnicas. Y me he enfocado bastante en el tema del realismo porque me ha llamado mucho la atención y la he desempeñado muy bien. Pedro en cada rostro se demora unas 2 horas y media y la mayor satisfacción la recibe cuando ve a sus clientes llevar su obra de arte en la cabeza. Y la gente me ha dicho que el peluquero es un crack, que es un monstruo en el mundo de la barbería. Pedro se ha convertido en la sensación del momento en Campeche, corregimiento de Baranoa, donde tiene su barbería. Niños y grandes pueden pasar horas en su ventana viendo cómo de la nada empiezan a salir los rostros de sus ídolos,
los jugadores de la Selección Colombia. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la importancia de las horas, pero más aún de la calidad del sueño que tenemos. New Lifter Plump from Maybelline, New York. It's about to get hot. Intense heat, lasting plump. Infused with chili pepper and Maxi Lift. New Lifter Plump from Maybelline, New York. Bucci, bancune! O Aruba, danos sushi e isleta. Masigi, cuidanos cultura. Sem estar aportando. Nos Aruba, dushi, tera, man, unin y ayuda. Sigue que tradición, pe siguiente generación. Tu hermana Laira. Sem estar sempre criando. Deporte y enseñanza. Sem estar aportando. Cultura, pe futuro. Sem estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem oferecer. Com cada ponto que vou acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência de nos prêmios na estadia de hotel e muito mais. Sem olvidar de nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio na para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao OMS para votar Haya por momento ganador. Recibo COS, da Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que pago na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, da Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según diferentes estudios nos hablan que es importante dormir entre 7 a 9 horas durante la noche, pero especialmente para poder descansar y desconectarnos. Sin embargo, hay muchas personas que efectivamente duermen esta cantidad de horas, pero se levantan cansados. Pero ¿cuál es el tratamiento y cuáles son las causas de por qué la persona tiene este adormecimiento? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Si duerme lo suficiente, pero no puede superar el adormecimiento matutino, podría haber una razón. Se conoce como un estado aumentado de inercia del sueño. Es justo como suena. Está despierto, pero hay mucha inercia del sueño que afecta su memoria, humor, tiempo de reacción y estado de alerta mientras se despierta. El doctor Sanjay Gupta dice que estos efectos duran entre 15 minutos a 1 hora, pero pueden durar más. Gupta dice que no se trata de la cantidad de sueño, sino de la calidad. Hemos hablado de lo básico en cuanto a la buena higiene del sueño, como mantener el cuarto oscuro, callado, frío y evitar las pantallas de noche. Pero Gupta asegura que hay otros factores de estilo de vida que también afectan cómo alguien se siente al despertar, incluyendo ser sedentario. Su cuerpo puede acostumbrarse a utilizar baja energía, lo cual lo cansa más, y tener horarios de sueño inconsistentes, como por ejemplo dormirse tarde los fines de semana. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y en nuestra
sección de las más virales les mostramos un momento épico de la celebración de la clasificación de la Selección Colombia a la final de la Copa América, cuando un hombre en Cartagena estaba grabando con su celular. Pues allí, en un descuido, pasaron, le raparon el celular y se lo robaron. Durante la noche del pasado 10 de julio en Cartagena hubo fiesta por la clasificación de Colombia a la final de la Copa América. En medio de la algarabía, un hombre que se encontraba grabando el evento con su celular desde la acera fue víctima de robo. Las calles de la Heroica se llenaron de ciudadanos ondeando banderas y haciendo sonar las bocinas en una muestra de euforia y orgullo por la selección. Esta celebración incluía una caravana con motociclistas que recorrían la ciudad mientras eran grabados por numerosos espectadores. Y en medio del espectáculo, un hombre sacó su móvil para poder grabar el momento de alegría y fue cuando el pasajero de una moto que participaba en la caravana extendió rápidamente su brazo y le arrebató el celular de forma sorpresiva. El ladrón continuó su camino sin ningún contratiempo, dejando a la víctima sin la capacidad de la reacción. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas y con el tremendo acumulado que tendremos para mañana sábado, así que preste mucha atención a la siguiente información. Loto 5 quedó adentro y ahora están 1.650.000 florines. Usted está listo para convertirse en el próximo millonario de Aruba porque el jackpot para mañana sábado 13 de julio de Loto 5 subió a 1.650.000 florines. Con solamente 4 florincitos usted tendrá la posibilidad de ganarse este tremendo acumulado. Compren su ticket desde hoy para que también ustedes estén en este millonario juego. Y continuando con más de esas historias que se viralizan, les muestro cómo un joven se levanta bien tempranito y siempre está a la misma hora donde pasan muchas motocicletas y por alguna situación ellas se deslizan y se caen. Todo esto lo ha subido en las redes. Un fenómeno intrigante capturó la atención de los usuarios en las redes de Instagram, aparentemente en la madrugada. Allí se registra una frecuente caída de los motociclistas en una esquina específica ubicada en Tristan Suárez, provincia de Buenos Aires, en Argentina. Este hecho despertó la curiosidad de muchos, quienes se preguntan qué sucede en esta intersección que provoca que las motos pierdan el control de sus autos. En diversas grabaciones compartidas en sus historias destacadas de Instagram, muestra cómo los conductores de moto resbalan al girar por la esquina mencionada. Estos videos fueron posteriormente recopilados y compartidos por una cuenta en donde lograron hacerse viral, alcanzando más de 1 millón de me gusta. En la descripción de la publicación escribieron: salir a las 6 de la mañana a grabar motos que se caen es mi pasión. El torneo internacional de la Copa América 2024 ha llegado, mejor dicho, a todas las esquinas y este colombiano montó un negocio que se podría decir como negocio informal, negocio ilegal. Pues allí, si la persona no tiene para comprar la botella de aguardiente para celebrar, le venden un shot. En redes sociales se ven constantemente casos de colombianos que montan negocios en el exterior y son exitosos, como una colombiana que se ha hecho la vida vendiendo lechona. Precisamente en este país hay bastantes oportunidades de consumo y un colombiano demostró una vez más allí que hizo vender licor y recogió buen dinero por el precio que estaban dando por shot. El video se hizo viral en redes sociales por cuenta de un medio que compartió allí el video de un transeúnte que preguntaba al colombiano por la venta a las afueras del estadio en la ciudad de Arizona. Él dice que para quienes no puedan comprar la botella completa, tienen la opción de que le compren un shot de $5, pero además en su mercancía muestra que tiene otros tipos de licores y bebidas como latas de colombiana, botellas de agua y también cerveza. Como es común en diferentes sectores, cada estadio de ese país tiene sus propias regulaciones y Phoenix también tiene sus políticas. Según un portal en donde el colombiano se ubicó en el parqueadero a vender, está prohibida la venta de licor en lugares, establecimientos no autorizados. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba y no se pierdan la gran final de la Copa América este próximo domingo y ustedes los pormenores y los detalles lo podrán vivir acá en Telearuba.
La selección de Argentina recibe a la selección colombiana. Todo esto y muchísimo más lo tendrán este próximo domingo. Continúen con la buena programación y será hasta el lunes.